Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes en este espacio donde queremos compartir una buena nueva. La palabra de Dios siempre será buena noticia, hermanos. Por eso hemos querido detenernos en este momento. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que iniciamos la semana pasada, el tema de disciplinar a nuestros hijos. La semana pasada hablamos acerca del Salmo 127, verso 4, donde nos habla acerca de que nuestros hijos son como flechas en manos del arquero. San Pablo recordándonos cómo a nuestros hijos los debemos de educar en la disciplina. Eso lo encontramos en la carta a los Efesios. Hoy vamos a hablar más de cómo establecer un método que nos ayude a inculcar la disciplina en casa. Como siempre lo hacemos, vamos a detenernos para pedirle al Señor que sobre todo Él nos dé la sabiduría, que Él pueda iluminar nuestra vida para que aquello que nosotros escuchamos lo podamos en primer lugar atesorar, hermanos, y en segundo lugar llevarlo a la vida. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos agradecerte porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos hablas, porque tú eres un Dios cercano, un Dios que quiere educar a sus hijos. Tú como Padre, Señor, nos educas a nosotros. Nosotros como padres también queremos y hemos recibido de ti esa obligación, ese deber de conducir a nuestros hijos. No lo podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Y es por eso que hoy queremos en primer lugar poner oído atento a esta palabra, para que tú, Señor, puedas guiarnos, conducirnos en este camino de educar en la disciplina a nuestros hijos. Todo lo pedimos en tu nombre, a ti quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar más en detalle de cómo establecer un método para inculcar la disciplina a nuestros hijos. Esto pasa por una recomendación y por algunas recomendaciones inclusive de aquellos o las recomendaciones prácticas de aquellos que ya tenemos algún tiempo siendo padres. Bendito Dios, en mi caso, mi hija mayor ya está alcanzando los 20 años, es decir, que puedo decir que tengo cierta experiencia en este camino de la paternidad. Además, ayudado por otras personas que ya también han pasado por este camino. Y podríamos hablar, hermanos, que para establecer estas normas de disciplina o para poder disciplinar en casa, en primer lugar, pasa por establecer ciertas normas, por establecer unas consecuencias que derivan del no cumplimiento de esas normas y tener una norma de disciplina que sea coherente. Vamos a ir hablando paso a paso acerca de estos elementos. En primer lugar, hermanos, hablemos de el acuerdo de los padres. Es algo de lo cual hablamos en la semana anterior. Siéntense, yo les digo, padres de familia, lo primero que debemos de hacer nosotros como padres para poder establecer ciertas normas de disciplina en casa es cuál es el acuerdo que nosotros tenemos. ¿Cuál es el acuerdo o cuáles son esas normas que nosotros, es decir, tu mamá y tu papá quieren disponer? ¿Cuáles son esas normas que nosotros queremos para con nuestros hijos? Si ustedes me preguntan, en mi caso y en el caso de Cheryl, mi esposa, a quien cuando cito siempre le mando un beso, pero del tamaño del mundo mundial. La mujer más hermosa que hay en todo el universo y todos los extremos que ustedes pueden haber conocido. Pues bien, cierro paréntesis, hermanos, porque me desvío, ¿verdad?, pensando en ella. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Sencillamente, cosas como a qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que acostar, cuando ellas cuando ellas salen de su escuela, cuánto tiempo tienen que dedicar a su estudio, si ellas van a jugar, cuánto tiempo tienen la posibilidad de ir a jugar. Es decir, todas esas cosas son en primer lugar acuerdo entre padres.
Porque habrá padre, hermanos, y vuelvo y repito, muchas veces hay un padre que es el padre hostigador o el padre que es más rígido, y a veces está el padre que es flácido. Y entonces está uno por un lado, ay, déjalo que juegue, que él haga las tareas más tarde. Mientras el otro, que es de estilo militar, dice, no, él tiene que hacer, sencillamente él, saliendo de su escuela, él inmediatamente tiene que ir a estudiar y hacer sus tareas. Ese desacuerdo implica que los hijos no tienen unos parámetros claros, y ese acuerdo es importantísimo. Sencillamente cosas como, mira, usted va a tener 2, 3 horas al día para que usted pueda jugar. ¿Por qué? Usted termina sus horas de clases a las 2 de la tarde, su hijo, su hija terminó a las 2 de la tarde, vamos a dedicar 2 horas para poder hacer sus tareas, para poder repasar lo que estudió, y después otras 3 horas para que usted pueda hacer lo que usted quiera. Puede ir a jugar con su amiguita, puede hablar por teléfono, puede dedicar un tiempo a estar a lo que hacen los muchachos que hoy les gustan estar frente a una tablet, frente a un teléfono, y luego vamos a tener un momento aquí juntos para cenar como familia. Es decir, todos esos detalles, hermanos, es importante que esas normas sean definidas entre padre y madre en un acuerdo común. Porque lo que los hijos buscan es una estructura, es decir, una estructura que responde a esa disciplina que se quiere disponer. ¿Quiénes le dan esa estructura? Usted como padre y juntos padre y madre. Segundo lugar, escriba esas normas, siéntese con sus hijos o sus hijas, platique con ellas acerca de cuáles son esas normas de disciplina que usted espera de ellos. A veces uno se lleva sorpresas de qué es lo que cuando uno conversa con ellas o con ellos. Fíjese que en lo particular, y los comparto como testimonio, con nuestras 3 hijas hemos nosotros seguido un modelo más o menos similar, obviamente con las diferencias propias de cada personalidad, porque cada hijo es diferente. Nosotros les decíamos, mira, hija, ¿cuánto crees que tú debes de sacar en tus clases? Y siempre me decían, papi, yo quiero sacar 100%. Yo sencillamente soy consciente de que obviamente a veces no se puede llegar a ese nivel. Ese podría ser el nivel ideal. Y hay padres que dicen, no, a mí no me vayas a traer ni un 99.9, eso yo no lo acepto. Es decir, que en una cosita así que se equivocan, son pero como implacables con su hijo. Bien, nosotros le decíamos, hija, ¿qué tal si hablamos de un 95%? Y aquellas ya decían, ok, eso es el rendimiento que yo espero. Yo, para la gloria de Dios, y esto es para la gloria de Dios, en primer lugar lo doy, todas ellas, gracias a Dios, han sido bastante disciplinadas en cuanto a su rendimiento escolar, en cuanto a su forma de conducirse. Esas normas, es importante, escríbalas en un lugar donde su hijo, donde su hija las vea. Y yo en la semana anterior, hablando acerca de este tema, yo les decía que en mi casa, en la casa de mi mamá, cuando nosotros estábamos muchachos, las normas eran bien sencillas: trapear, sacudir y barrer. Y eso decía, lunes, tal fulano barre, mengano sacude, perencejo trapea. Martes, aquella persona es la que va a barrer, este es el que va a trapear y este es el que va a sacudir. Esa era la norma. ¿A qué horas nos vamos a sentar a comer? A tal hora. Y esa era la norma sencilla. Esa norma era entendida, esa norma estaba escrita, esa norma, hermanos, puede ser recordada por aquella persona, por nuestros hijos. En tercer lugar, es importante definir expectativas y establecer consecuencias por el no cumplimiento. Es decir, si hay una norma que se debe de cumplir, también debe de haber
una consecuencia por el no cumplimiento. Eso debe de ser entendido. No es sencillamente, hermanos, que el día en que su hijo incumplió algo, usted venía y se arrebató, ¿verdad? Se le cruzaron los cables y en ese momento usted empezó a volar fajazos, a volar trompadas, es decir, usted empezó a arrebatar en contra de su hijo. Eso es sencillamente no tener esas consecuencias por el no cumplimiento. Es decir, si tú no haces esto, la consecuencia es aquello. Esa norma, esas condicionantes deben de estar establecidas. Por eso, hermanos, es importante también establecer cuál es la expectativa. Cuando yo me refiero a la expectativa, cuál es aquello que nosotros esperamos que nuestros hijos cumplan. Es decir, cuál es la expectativa, cuál es el deseo, cuál es aquello que nosotros como padres esperamos de nuestros hijos. Eso da estímulo a su hijo. Eso lo motiva a él a poder seguir, a poder cumplir el estímulo para el logro. Eso es lo que le da a su hijo, estímulo para el logro. Cuando él dice, no, y usted dice, hoy vamos a salir a comernos un cono porque tú has cumplido durante esta semana o durante este mes, has sido cabal con el cumplimiento de la norma. Eso también estimula al hijo. Vamos a detenernos un momento y yo quiero que ahí se quede, sencillamente, porque vamos a hablar acerca también del castigo y el elogio. ¿Cuándo castigar? ¿Cómo castigar? Porque también hablamos del elogio, porque no solamente podemos hablar del castigo, porque también tenemos que elogiar a nuestros hijos. No se separe de nosotros, que ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de cómo inculcar disciplina a nuestros hijos. En el primer segmento hablábamos acerca de ciertas normas o cierto método para poder establecer disciplina para con nuestros hijos. Vamos a detenernos también para platicar acerca del castigo y el elogio. ¿Por qué hablamos del castigo y el elogio? En primer lugar, hermanos, porque en ese proceso de establecer o en ese método de establecer esas normas disciplinarias en casa, hay que tener ciertas consecuencias. Si aquel hijo es indisciplinado, si ese hijo o esa hija no cumple con esas normas que se establecen en casa, ¿cuáles son las consecuencias de esa falta de cumplimiento? ¿Cuáles son las consecuencias de esas indisciplinas? Eso tiene que ver con el castigo, con la reprensión. Pero ¿por qué hablamos también del elogio? Por una sencilla razón. Hay padres que erróneamente se detienen únicamente a conversar con sus hijos cuando sus hijos han cometido alguna falta, cuando sus hijos han sido indisciplinados, cuando sus hijos han transgredido una regla, una ley determinada, y son los únicos momentos en los que se detienen a hablar con sus hijos. Son padres de los cuales los hijos dicen, a mí lo único que mi papá me dice es lo malo. Son hijos que se refieren a su papá como el ogro, como aquel que solamente sabe ver la tacha, es decir, la marca inadecuada en mí, y no se detiene para poder elogiar cuando el hijo hace algo bueno. Por eso es importante hablar paralelamente del elogio y de la reprensión, o del castigo y del elogio.
Vamos al libro de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 18. Tal vez respondiendo a la pregunta, ¿se debe de castigar a un hijo? Dice el libro de los Proverbios, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hablemos en primer lugar del sentido del castigo, hermanos. La palabra castigo tiene un sentido profundo. La palabra el castigo viene del latín castigare, que es una palabra compuesta. Casti, que es la raíz de la palabra castus o casto, que tiene que ver con la palabra santo, que tiene que ver con la palabra puro, con la palabra intachable, con la palabra recto, y agere, castus agere, que tiene que ver con la palabra hacer, es decir, el castigar o castus agere, si nosotros vamos a la etimología original, tiene que ver con esa obra que usted como padre hace porque busca perfeccionar a su hijo. El castigo, hermano, no es un acto que busca sacarse la cólera, porque hay hombres que dicen, ahorita yo estoy, pero aquí que yo estoy tupado y en este momento vení por acá y empiezo yo a darle a mi hijo. Eso no es castigo. Eso es sencillamente, se llama arrebato de cólera, arrebato de ira. El castigo no busca corregir una mala conducta, busca enderezar algo que se va torciendo, no busca sacarse la cólera sobre su hijo o sobre su hija. Eso respondiendo a la primera pregunta, si es necesario castigar. Cuando castigar tiene que ver con ese momento en el que el hijo ha traspasado una norma, es decir, cuando no ha seguido esa regla de disciplina, cuando ha faltado a una regla de conducta, cuando esa norma que se establece en casa no se ha seguido. Ese es el momento de castigar. Obviamente, volviendo al tema, no es sencillamente quitarse la cólera con su hijo, es tratar de enmendar, de conducir hacia el camino correcto. San Pablo, hermanos, nos deja una palabra sencilla que tiene una profundidad inmensa en este camino de la corrección. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir no exasperar? Hermanos y hermanas, hay padres o hay madres que no hablan. Hay padres y hay madres que a veces solamente regañan, que siempre están levantando la voz, que siempre están gritando, que siempre están corrigiendo. Cuando su palabra, hermanos, eso es exasperar. Y a veces yo he visto muchachos que dicen, tu mamá anda enojada. No, ella siempre así es, ella siempre grita. Cuando su voz se levanta, su voz tiene que ser escuchada, porque cuando su voz se levanta es porque allá hay una autoridad y dice, esto no está bien, esto tiene que hacerse de esta manera, y punto. Y deje de ese rosario, porque hay personas que empiezan, ¿verdad? Quinto rosario de dolor, quinto rosario gozoso, es decir, empiezan con aquel rosario de quejas acerca de su hijo, cuando tal vez es un detalle sencillo. Eso, cuando usted sencillamente entra en esa dinámica de empezar a acusar, es decir, a impacientar a su hijo, sencillamente no logra una voz de autoridad. Por eso San Pablo dice, no exasperéis a sus hijos. Segundo lugar, la corrección, hermanos, debe de hacerse en privado. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado aún tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, no hay nada más importante que cuando usted viene y va a corregir a su hijo. Hijo, vamos al cuarto, por favor. Cierre la puerta, necesito conversar con usted. Es él. Nadie más tiene que enterarse de esa situación.
Porque solamente ahí usted está llamando la atención, captando, hermanos, en primer lugar, la atención de él o de ella sobre aquello o aquella situación de la cual usted quiere, en la cual usted quiere corregir. La corrección en público, lo único que causa es vergüenza. Lo único que causa, en algunos casos, es el dolor al hijo o a la hija, y en ningún momento es motivo de corrección. Tercero, hermanos, rechazamos el pecado y no rechazamos al pecador. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros corregimos, no tratamos de descalificar a la persona, estamos tratando de descalificar una conducta. Nos limitamos nosotros a señalar el acto que está incorrecto. No, es decir, por ejemplo, un hijo que deja todas las cosas tiradas. Hijo, descalificar a la persona es decirle, tú eres un gran desordenado. No, hijo, todas las cosas tú las dejas tiradas en tu cuarto. Yo necesito que estas cosas tú las mantengas en orden. Eso es señalar una conducta, no señalar a la persona. Y por eso decimos, rechazamos el pecado, es decir, rechazamos lo que está malo, la mala conducta. No rechazamos al pecador. El castigo, hermanos, debe de ser inmediato, sobre todo, hermanos, cuando se trata de niños pequeños. Y aquí yo les voy a contar una anécdota particular. Mi mamá siempre tenía la costumbre de llamarnos a media tarde, allá por las 3 de la tarde, y entonces a las 3 de la tarde nos preguntaba, bueno, ¿y cómo están las cosas allá en casa? Y platicaba conmigo, platicaba con mi nana también, era la última que pasaba. Mi nana era una señora que trabajó, que ya descanse en la gloria del Señor, y que trabajó durante casi 60 años en casa, y siempre mi mamá le preguntaba cómo han sido las cosas en casa, y cuando había alguna situación, ella se la comunicaba a mi mamá. Y entonces en cierta ocasión recuerdo yo que yo andaba, porque yo era el mal portado de la casa, y entonces ella le comentó a mi mamá acerca de cierta situación. Me dijo, páseme con él. Ya me pasó. Hijo, cuando yo llegue a la casa, me dijo mi mamá, te voy a castigar y voy a tener que castigarte. Cuando ella llegó, yo tenía 3 pantalones encima, hermanos. Yo tenía como 4 calzoncillos por dentro. Yo tenía como 5 camisetas encima, y llegué así yo, ¿verdad? Mami, aquí vengo ya para que me castigue, saque la faja, le digo, y deme lo que sea, le dije yo así a mi mamá, hasta todavía así yo envalentonado. Mi mamá solamente se rió. Yo todavía me río de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, el castigo me refiero a que debe ser inmediato. El niño o la niña o el joven o la jovencita asocia, aquí hubo algo malo, y esto malo debe de ser inmediatamente corregida. Y si no, aquel hijo se prepara, ¿verdad? Como don César, que en cierta ocasión salió de esa manera. Bien, hablemos del elogio. ¿Por qué es necesario elogiar? Lo hablábamos, porque nuestros hijos, hermanos, o los padres, no solamente estamos para señalar lo malo. Los padres estamos también para indicar aquello que está bueno. Todos nosotros, hermanos, todos como personas, tenemos una inmensa necesidad de atención y de reconocimiento. Hijo, cuánto me alegra que hayas lavado los platos. Puede ser una actividad sencilla, una norma sencilla. Hijo, qué limpito que dejaste. Me alegra que esa tarea de barrer que tú tienes, la cumplas y que la hagas bien. Ese muchacho se siente estimulado. Y no solamente acercarse para cuando la cosa está mal, para decirle, esa cuestión le hiciste mal. Porque sencillamente nos volvemos nosotros de aquellos padres que solamente acusan cuando la situación está mala. El elogio tiene que ver con poder darle atención, darle reconocimiento, inclusive aquellas cosas sencillas que el niño o que el joven va haciendo. Cuánto me alegra que tú vayas bien en tu rendimiento escolar. ¿Es una obligación del hijo? Sí, es una obligación.
pero es una obligación que también debe ser elogiada, que cuánto me alegra que tú tienes, ahora ya no dejas todos tus zapatos tirados por aquí, ¿verdad? Por la sala, por el comedor, por la cocina, por el cuarto, ¿verdad? Que parece así como va dejando cola al niño. Me alegra que tú los recojas. Eso estimula al niño, eso estimula al muchacho. Por eso es importante que nosotros busquemos esos espacios y sobre todo, hermanos, combinar el elogio con amor incondicional. Porque hay hijos, hermanos, los niños, sobre todo cuando están en edades cortas, y bueno, y aún ya grandes. Yo tengo unas hijas que se acercan, y yo cuando entiendo que se acercan es porque ellos andan buscando el abrazo de su padre o de su madre. Es decir, buscar y combinar ese elogio con esa condición natural de entregar amor a nuestros hijos. Vamos a pedirle al Padre que Él nos pueda y nos ayude en este camino de educar a nuestros hijos en la disciplina. Padre amoroso, tú eres un Padre que también a nosotros nos corrige, nos elogia, nos conduce por el camino de nuestras vidas. Eso lo hace, Señor, de muchas maneras. En algunos momentos lo haces de forma rígida. En algunos momentos tú nos hablas al corazón. En muchos momentos tú nos hablas al oído, Señor, tratándonos de persuadir. Y cada uno de esos actos, Señor, deben de ser para nosotros el camino y la escuela para nosotros como padres que también estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, Padre de amor, para poder conducirlos, para poder guiarlos, para poder disciplinarlos con amor. Todo esto, Padre de amor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a ti quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.